queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, lunes 6 de noviembre, mes azul, noviembre, por supuesto estamos todos para sensibilizar en la lucha contra el cáncer de próstata. El mes de octubre fue el mes de las mujeres, otra voz, noviembre es mes nuestro de los varones. Así que por favor, los varones a cuidarnos y a cumplir las recomendaciones de los urólogos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Está con nosotros el ministro, el doctor Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de estar en tu programa, primera vez. Gracias, ministro, muy amable, muy gentil. Bueno, me contaron que viniste Gradería Norte, te fuiste a la cancha. Corriendo, viniendo de ahí. Menos mal que los liberteños no salieron campeón frente a nosotros. Último minuto por lo menos pudimos zafar. Doctor, para mí es un placer poder compartir contigo. El ministro de Economía y Finanzas por primera vez en la historia del Paraguay, siempre tradicionalmente ministro de Hacienda, ahora ya con una visión diferente, una visión más macro de desarrollo que creo que el país necesita, no solamente de recaudatoria fiscal. El doctor Carlos Fernández Baldovino, bueno, ya todos le conocen, tienen un currículum bien prontuoso, una persona preparada, formada en el extranjero, en fin, conocen todas sus capacidades. Vamos a irnos directamente al grano por el tiempo. Ministro, este presupuesto 2024, si bien es cierto, no tuvieron ustedes como administración mucho tiempo, sin embargo, ustedes lograron radicar, presentar el presupuesto. ¿Cuánto es la diferencia respecto al 2023? Es muy poca la diferencia, es menos del 5% de incremento en términos nominales, lo cual te da básicamente una caída en términos reales, ¿verdad? Es decir, controlado por la inflación. Y está cerca de los 15.000 millones de dólares. Sí, aproximadamente. Y como decís, tuvimos 15 días para presentar, con lo cual nos focalizamos básicamente en 4 áreas prioritarias que eran para nosotros importantes empezar a dar las señales. Salud, educación, la parte de seguridad y la parte de contención social, que sería básicamente los programas sociales que se tienen. Y en esos 15 días se lograron algunas cuestiones, que yo voy a empezar hablando un poco de qué estuvimos haciendo. El presupuesto es muy rígido, el presupuesto entre salarios, intereses y jubilaciones absorben básicamente el 90% de los recursos. Entonces te quedan un 10%. Eso es lo que se llama gasto rígido, ¿verdad? Sí, gasto rígido. O sea, deciden que se cobra impuesto 90. Sí, impuestos y otros ingresos. O sea, peor todavía. Sí. Entonces necesitamos nosotros, básicamente, podemos hacer política pública con el 10% que te queda. Correcto. Entonces es muy poco lo que te queda. Pero dentro de ese esfuerzo que hicimos, conseguimos algunas cuestiones que, si bien no va a ser una revolución, que de hecho yo no creo en las revoluciones, porque las revoluciones que conozco acabaron mal, Cuba, Venezuela. Sí. Creo mucho en la evolución, es decir, marcar hacia dónde queremos ir. Y ahí conseguimos, por ejemplo, en el caso de la parte docente o en la parte de educación, básicamente le incrementamos sustancialmente el presupuesto para la merienda escolar, no solamente a nivel del MEC, sino también a nivel de las gobernaciones, porque un chico que básicamente está desnutrido o tiene hambre, lógicamente no va a poder absorber, digamos, toda la enseñanza que le pueden pasar los maestros. Igualmente nosotros hemos cumplido con algo que estaba demorado de hace 4 años por lo menos, 5 años en realidad, de los cuales resolvimos 4 años, que es la parte del escalafón docente. Era un acuerdo que se habían llegado con los docentes, pero nunca se implementó. Entonces cumplimos 4 años, el quinto va a quedar para el año 2025 e incluso últimamente hemos logrado un acuerdo con el sector docente también para que se le ajuste a partir del último semestre del año que viene las pérdidas por inflación que tuvieron con respecto al salario mínimo docente. Entonces, pero fueron los que más recibieron aumento en los últimos tiempos los docentes, son los incluso que más en tiempo de pandemia. Sí. Sí, yo soy consciente de que simplemente darle, digamos, salario no es suficiente. Sí. Los niños tienen que estar alimentados. Y ojalá que ellos también tengan su contrapartida, que es la capacitación. Necesitamos ahora ver un poco cómo mejorar la calidad de la educación que tenemos. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y el ministro de Educación se va a sentar ahora. Está la promesa de los sindicatos de sentarse ahora a ver cómo podemos realmente mejorar el esquema de educación. Seguramente falta mucho, pero estamos en la dirección correcta. Y sobre todo que todo cobre, ministro, porque hay muchos que no tienen salario y que se haga justicia, ¿verdad? Sí, así mismo. Cuando hay inequidad es que es un gran problema, justamente. Correcto.
o desigualdades. En la parte de salud, una vez que resolvamos estos atrasos que se tienen acumulados tanto con contratistas como con farmacéuticas, para el año que viene hay alrededor de 300 millones de dólares para medicamentos. Yo creo que hace mucho tiempo no se tiene un monto tan grande para medicamentos. Eso básicamente 24 millones de dólares por mes para el Ministerio de Salud de medicamentos. El presupuesto de este año de salud básicamente se dedicaba a pagar deudas. Entonces, lógicamente no había medicamentos. Ahora nosotros nos encargamos de esa deuda y queda libre de polvo y paja esa parte de los medicamentos, que va a ser algo que esperemos. Perdón, ministro, para cubrir la deuda con las farmacéuticas están emitiendo bonos valor de 600 millones de dólares. Así mismo, son las deudas atrasadas tanto con contratistas como con las farmacéuticas. Sí, mitad y mitad aproximadamente. Eso. Entonces comenzás cero. Comenzamos de cero y ahí ya va todo. Pero tu déficit fiscal se incrementa. El déficit fiscal se va a incrementar para este año, para el año que viene vamos a ir disminuyendo ya. Yo había dicho los primeros días y me encantó, tengo que reconocer tardíamente, pero me encantó que tenías un calendario bien establecido, por lo menos mentalmente, de que 2024, 2025, 2026 recién tendríamos posibilidad de volver al menos 1,5 de déficit fiscal. ¿Eso se mantiene, ministro? Se mantiene. Eso fue presentado en la Comisión Bicameral de Presupuesto de este año. Y el punto era lo que dijiste anteriormente, dejamos de ser cajeros y pensamos más como economistas. Un ajuste del 4,1, como terminaríamos nosotros este año, al 1,5 en solo un año, es un esfuerzo fiscal enorme, va a básicamente trancar el dinamismo de la economía y es absolutamente innecesario. No estamos en las condiciones que estuvieron Grecia en su momento, Rumania, en las condiciones que está Argentina, entonces no necesitamos un ajuste tan fuerte. Entonces confiamos en que vamos a llegar en el año 2026 al 1,5. Esto lo explicamos a las calificadoras de riesgo, a los diferentes multilaterales y todos están de acuerdo de que es un buen plan y un plan que es razonado y razonable. Entonces no tenemos problemas con eso. Debo inferir, ministro, por lo que estás informando, de que lo más probable es que ante esta situación, como no está previsto aumentar impuestos, la condición sine qua non sería emitir nuevamente bonos, aumentar la deuda para poder realizar las obras. ¿Eso va a ser así? En realidad no se aumentan impuestos, pero se van a hacer un par de gestiones. Uno, cada año... ¿Qué gestiones, por ejemplo? Ahora voy. Cada año con el crecimiento de la economía uno tiene 200 millones de dólares más. Sí. Básicamente la economía crece y con la misma presión tributaria uno va generando una mayor cantidad, digamos, de dólares que puede usar para financiarse en el gobierno. Lógicamente hay que usarlo bien. Y en segundo lugar, una de las primeras reformas que hicimos nosotros, que era paralelo a la creación del Ministerio de Economía, es la fusión. Y se tuvo ya un primer gran resultado ahora en el mes de octubre, en donde más del 12% de incremento hubo en las recaudaciones con respecto al año pasado. Sí, leí eso, me parece. Entonces, estamos empezando a ver los primeros efectos. Esperamos que eso se mantenga. Yo creo que a Óscar Orué le llamo una vez al día, si no es más, justamente viendo cómo viene la recaudación, porque eso va a ser muy importante para poder implementar los diferentes planes sociales del gobierno. ¿Cuál es la expectativa del ministerio? ¿12% increciendo? Mira, nosotros queremos ser prudentes. ¿Por qué? Porque muchas veces uno peca de optimismo y finalmente hace su presupuesto y finalmente no llegan las recaudaciones y entonces se queda con un grave problema. Las recaudaciones para el año que viene están con un presupuesto de 8,5% de incremento. Si es que se llega a más, entonces vamos a rever qué gastos vamos a dejar de usar en endeudamiento y cómo vamos a usar con fuente 10, que son los impuestos. O qué nuevo gasto vamos a financiar, dado eso. Pero hay que ser muy tranquilo o muy conservador cuando uno hace estimaciones. Pero yo confío en que se va a llegar a aquello que dijo el equipo de Óscar Orué cuando estuvimos defendiendo en el Congreso. Posibilidad de 400 millones de dólares más de recaudaciones en un año. Ojalá. El hecho de que el presidente de la República sea economista, es más, que haya sido ministro de Hacienda, en la interrelación en el despacho, ¿facilita la comunicación del entendimiento? Facilita mucho y bueno, al presidente de la República creo que todos saben, lo conozco de hace muchísimo tiempo.
Él conoce cómo yo pienso, yo conozco cómo él piensa, entonces es un trabajo que es bastante fácil, digamos, de cierta manera, no solamente porque él ya ocupó el cargo en que yo estoy en este momento, pero hay muy buena coordinación con él y entiende muy bien los problemas económicos y lógicamente discutimos muchas de las medidas o muchas de las ideas que tenemos ya de hace mucho tiempo y bueno, eso facilitó mucho toda esta transición. Esos 600 millones, ministro, doctor Carlos Fernández Valdovinos, que ya autorizó, creo que el Congreso, el pago para las vialeras y para la farmacéutica, es solamente para cancelar la deuda, no es para nuevos proyectos. La pregunta, en el presupuesto 2024, ¿podríamos tener de primera mano de parte del propio ministro de Finanzas y Economía dónde vamos a tener, qué obras nuevas vamos a poder tener los paraguayos en el 2024? Ya. A la vuelta del corte nos aclara el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas. De vuelta en Diálogo Franco, estamos con el ministro doctor Carlos Fernández Valdovinos. Oficialmente hoy, 5 de noviembre, agradecemos y hacemos pública nuestra satisfacción de poder contar con los auspicios de energía alternativa. Energía solar, energía eólica, en fin, todo lo que guarda relación a los amigos, a los buenos amigos de energía alternativa. Muchas gracias, que desde hoy es nuestro auspiciante. Ministro, veo que está en buena forma, veo fit como corresponde. Te recomiendo estos productos de Robinson Crusoe. Mira vos, ministro, por favor. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. El cargo de ministro de Economía y Finanzas, te decía, es un cargo nuevo, ¿verdad? Implica mucha responsabilidad. No tiene solamente la función de antes de recaudar, sino que desarrollar. Eso implica de alguna manera que vos tenés un acabado conocimiento de lo que ocurre en los ministerios que ayudan al desarrollo. Ejemplo, obras, agricultura y ganadería, industria y comercio, MIPYMES, en fin, todo lo que guarda relación con esto. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, de tu óptica, lo que está inserto en el presupuesto que la ciudadanía puede esperar para este 2024? Mira, en primer lugar, lo más tradicional es una continuidad de las obras que ya se iniciaron, ¿verdad? A lo mejor obras nuevas vamos a ir lanzando ya en el segundo semestre, pero básicamente estaba hablando con la ministra de Obras y solamente las obras en andamiento implican 1.600 millones de dólares de ejecución que todavía tenemos, ¿verdad? Entonces hay que hacer el balance entre las necesidades de infraestructura, que son muchas, y la necesidad de volver, digamos, a los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ahí básicamente coordinamos muy bien. Hasta acá acá puedes lanzar nuevas obras, veamos cuáles son las obras nuevas que tenemos que lanzar, etcétera, etcétera. Y con los otros ministerios también, ¿verdad? Tenemos un equipo económico donde básicamente la discusión paró de ser algo muy burocrático. Yo me acuerdo cuando estuve en el Banco Central, formaba parte del equipo económico y la mayor parte de las veces de las reuniones de equipo económico era cuánta gente vamos a desprecarizar, ¿verdad? Es cierto. Vamos a comprar vehículos, cuánta gente podemos nombrar, y pasábamos horas discutiendo los pedidos de automóviles de mayor presupuesto o de ingreso de básicamente, sí, de ingreso de personal, y no hablábamos de economía. Ahora tenemos reuniones que duran como máximo 1h15, me puse eso. Cada uno de nosotros da un pantallazo por turno, tiene 1h15 para hablar, digamos, la primera vez nos reunimos y hablamos todo lo que es la visión del Banco Central de la economía. La segunda tratamos mercado de trabajo y así sucesivamente vamos a ir tocando única y exclusivamente temas económicos. La parte administrativa
la podemos manejar. Delegaron en el Ministerio de Economía y entonces eso permite a todo el mundo tener básicamente el mismo conocimiento, la misma base y tener el mismo, digamos, el mismo speech o el mismo discurso, digamos, cuando expliquemos de cómo está la economía y hacia dónde estamos yendo. Ayuda muchísimo eso. Eso implica de alguna manera, doctor, que vos serías una suerte de superministro, como le dicen algunos, otro primer ministro, pero evidentemente alguien tiene que coordinar todas estas carteras de desarrollo. No, así mismo tiene, y el Ministerio de Economía fue creado justamente de tal manera que los esfuerzos no sean esfuerzos no coordinados, sino acá se tenga un norte y lógicamente hasta en la distribución se asigna los lugares donde son más prioritarios que otros. Todos los lugares son prioritarios, claro, pero hay algunos que son más prioritarios que otros, por eso estuvimos hablando la parte de salud, educación, seguridad y la parte de sostenibilidad de la gente más desfavorecida. Cuando comenzó tu ministerio se habló de la posibilidad de cero aumento, que ningún ministro vaya a hacer ningún lobby, ninguna solicitud al Congreso, que nadie pida incremento, casi un pedido de libro cerrado. Después hubo un pedido de aumento. Sí. Eso se retrocedió hoy, 6 de noviembre, a las 21 horas 25 minutos. En el proyecto que tiene el Congreso Nacional, ¿hay incremento de salario para algún funcionario? Sí, salud, educación, por ejemplo. No, me refiero a los grandes... No, a la parte de presidente, ministros, vicepresidente, parlamentarios, ministro y viceministro, no hay ningún aumento. No hay ningún aumento. En absoluto, no existe ningún aumento. Ni para los directores, nada. No existe ningún aumento para todo ese personal. ¿Y ese dinero dónde iría, ministro? Y ese dinero probablemente, eso es algo que se está discutiendo ahora, primero trata de diputados, pero probablemente vaya a un destino social. Llámese, digamos, puede ser INCAM, puede ser SINADI, puede ser algún otro, pero va a ser un destino social finalmente. Okay, así que eso la ciudadanía no se tiene que preocupar. No, pero buen mensaje, es porque no se informó eso todavía, ministro. Vale la pena. Porque mañana seguramente va a estar el dictamen de la comisión. ¿Luego tener alguna primicia en la que podés contarnos para diálogo, Frank? No, básicamente la primicia es que se va a respetar la mayor parte del presupuesto del Poder Ejecutivo, excepto todas estas adendas que hablan de los aumentos y básicamente la plata que iba a ser destinado para eso van a ir para los fines sociales. Eso es bueno y va a tranquilizar mucho los reclamos ciudadanos. Yo creo que sí. Tengo que preguntarte ahí algo. Sí. Hay un pequeño tole-tole con el tema de las gobernaciones que tienen un IVA de 1.8 y se está pidiendo 3. 1.2 es la diferencia. ¿Cómo van a cubrir eso, ministro? Vamos a tratar de ver en qué otra forma podemos ayudar a las gobernaciones justamente. Ellos están preocupados por dos cuestiones, la parte de inversiones y la parte de la merienda escolar, justamente. Cuando merienda escolar es desayuno, almuerzo o merienda escolar o todos. Entonces vamos a estar dándoles más recursos para eso y en la parte de obra vamos a tratar de coordinar con el Ministerio de Obras Públicas de tal manera que sustituya de repente la necesidad de tener más IVA, porque para eso necesitan, para estos dos tipos de gastos, pero queremos darle otra solución, porque al, digamos, quedarse con mayor proporción de IVA, alguien se queda sin financiamiento desde el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, la plata es una sola. Hay mucha necesidad y hay pocos recursos. Claro, entonces la cuestión que siempre le digo a los colegas cuando vienen a pedirme algunos aumentos, y esto ya lo hacía el presidente anteriormente, pero es cierto, genial, te doy a vos. ¿A quién le corto? Acá están todos los ministerios. Cortá vos. Claro, sí, cortá vos a quien querés. ¿Querés que le llame al de educación para que le corte? Es que es así, los recursos son limitados, es imposible realmente darle satisfacción a todos y estamos trabajando para en los sectores prioritarios darle un poco más y a los otros nosotros fuimos claros. Me acuerdo en una reunión, las primeras reuniones cuando íbamos a asumir, se hizo un gran evento en el Banco Central y todo el mundo presentaba sus planes. Y a mí me tocó casi al último presentar lo que eran mis planes y simplemente puse la cuestión del déficit fiscal. Y fui claro aquella vez, yo le dije, este gobierno va a tener que ser el gobierno que haga más con lo mismo, porque realmente no da la situación macroeconómica como para salirnos de eso. Creo que todo el mundo entendió y yo creo que todo el mundo está haciendo su esfuerzo para cortar la gordura que existe, porque si no podés hacer más con lo mismo es porque estás diciendo de que se gastaba perfectamente antes y yo creo que eso no es el caso. Entonces estamos utilizando esa filosofía más con lo mismo.
Ministro, evidentemente mucha gente del interior sobre todo nos está viendo y administrar esto es, para que la gente entienda básicamente en términos sencillos, ver los ingresos de la casa, cuánto es los salarios, cuántos son los gastos fijos que tenemos, agua, luz, teléfono, pago de la matrícula de los chicos, etcétera, y lo que se puede se compra, a veces heladera, televisor, etcétera, etcétera, es más o menos lo mismo. Dentro del gasto social le dieron un aumento a Tecopona. Sí mismo. Y ese aumento fue de 75.000. ¿Cuántas personas tienen inscritas ustedes en el programa de transferencia monetaria condicionada? No son muchos, son creo que 200.000 o algo así. Falta mucho todavía. Alguna gente dijo se le dio solamente 75.000, pero la gente no entiende de que eso es un aumento del 25% en esas transferencias que fueron fundamentales para por lo menos atenuar. Sí, nunca hubo y fueron fundamentales para atenuar los niveles de pobreza que tenemos, porque se hicieron, nosotros presentamos en la Comisión Bicameral de Presupuesto el efecto de Tecoporá y también el efecto del programa Adultos Mayores. Y básicamente la mayoría o casi el 100% de la gente que recibía eso, si no estaba ese programa, iba a estar en una situación de pobreza o pobreza extrema. El hecho de que haya recibido esa transferencia lo mueve por lo menos a no ser una persona definida como pobre. Entonces eso es muy importante para las familias, por más que sea mínimo, es un monto bastante significativo. Yo soy un convencido del programa de transferencia monetaria condicionada. Comenzó el presidente Fox, presidente Uribe, presidente Lula. Acá comenzó el presidente Duarte Frutos. Así mismo. Y hay que reconocer eso. Y en su momento se dijo que era izquierda. Yo creo que es necesario y me parece incluso muy liberal, filosófica y doctrinariamente hablando. Pero a esta altura de la conversación me gustaría saber, por ejemplo, si el doctor Fernández Baldovino tiene cuántos ciudadanos, varones o mujeres que estaban dentro del programa Tecopona salieron de la pobreza con este programa. No, es lo que te dije antes, el 100% de la gente que recibía pasó de pobreza extrema, un porcentaje, no recuerdo ahora, quedó como pobreza todavía, pero la mayor parte pasó a ser no pobre. Y lo mismo ocurre con adultos mayores. O sea, podemos a esta altura informar entonces que un porcentaje de ¿cuánto? 50, 60, 70%. Sí, dejó de ser no pobre. Dejó de ser no pobre. Dejó de ser pobre, perdón, para ser no pobre. Entonces hubo una renovación del stock de personas que fueron beneficiadas. Salió Pedro y entró Jorge. Claro. ¿Así fue eso? Sí, porque eso tiene un tiempo limitado, ¿verdad? Porque si no se queda... Si no se perpetúa. Si no se perpetúa y se queda en un clientelismo a la Argentina, perdón. Que ahí podemos vecinalizar, claro. Claro, pero básicamente es eso. Entonces, yo creo que es un programa que tenemos que ser pragmáticos. O sea, las soluciones a mediano y largo plazo puede venir con el refuerzo de educación, de salud y demás, darle oportunidad a los chicos para que el día de mañana ellos consigan, digamos, un trabajo digno y puedan salir de la pobreza por sí mismos. Pero hay gente que ya no tiene esa posibilidad. A adultos mayores de 75, 85 años no le vas a pedir ni que vaya a la escuela, ni nada de eso. Entonces, para ahí tiene que estar el Estado para que con un monto razonable se le pueda dar y pueda salir de la pobreza. Esa es la responsabilidad social, porque con esa plata estamos evitando que otras personas se dediquen a otra actividad y haya delincuencia, en fin. Las consecuencias creo que están a la vista. Ministro, ¿me permití un pequeño corte? Vamos a escuchar algunos consejos comerciales y a la vuelta nos gustaría plantearte el tema de algo que ustedes plantearon como gobierno, el gobierno del presidente Peña Palacios, que es la superintendencia de jubilaciones, la caja fiscal. ¿Cómo está la caja fiscal? ¿Cuáles son los riesgos? A la vuelta de la pausa hablamos con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Carlos Fernández Valdovinos, de la situación en que se encuentra la caja fiscal en general, no tanto la IPS como la caja fiscal de los funcionarios públicos paraguayos. La caja fiscal, y voy a tener mucho cuidado porque siempre me retan porque no soy tan específico. En realidad no existe una sola caja ahí, tenemos la caja parlamentaria, la caja, digamos, militares, de los funcionarios, policías, la caja de militares y policías. Y docentes. Demás. Claro, los docentes están con los funcionarios públicos en general. Pero básicamente tanto la caja parlamentaria como la parte de policías son, digamos, no financiadas, ¿verdad? Tienen déficit, ¿verdad? Por diversos motivos. Algunos se jubilan muy temprano, con 5, ya algo de jubilación con 10 años
ya más jubilación, en el caso de los parlamentarios, y en la parte de los policías. Hay una regla que yo hasta ahora del punto, como yo soy economista, entonces no entro en razón el hecho de que cuando se retira, digamos, cuando sube alguien, un comisario o un general, se retiran todos los de la otra camada. Entonces, tipo, no te puede mandar a alguien más joven. Con lo cual yo me hubiese retirado ya porque el presidente de la República es mucho más joven que yo. Entonces, no tiene sentido. Yo siempre digo eso. No, pero en el cargo militar sí. En el cargo militar sí te hacen, pero vos estás desperdiciando mucha gente muy valiosa en la medida que se retira. Sí, estás desperdiciando, pero también estás permitiendo que vayan renovándose. No, eso sí, pero se renuevan tanto que tiene ahora déficit. Resulta que nadie te va a respetar si es que vos sos de la misma graduación porque sos de la promoción, entonces son camaradas. En cambio, el comandante tiene que ser uno y después vienen los otros. No, tienen su propio sentido. Yo te digo que como economista no me cierra nomás porque básicamente no... puede ser injusto a veces. Injusto. Claro. Pero bueno, eso tienen déficit. Y la caja policial y la caja militar tienen déficit. La caja militar, la caja parlamentaria. Caja parlamentaria. Y después tenés el de los funcionarios públicos y ahí están todos juntos, entonces no tiene déficit. Pero si uno separara la parte de los docentes, también tendrían déficit. No es sostenible. Acá el resto de los funcionarios. ¿Vos te acordás del monto que se incluye en presupuesto para poder cubrir el déficit de la caja fiscal? Mira, básicamente como hay esa transferencia, entonces a veces es difícil. Estamos pero básicamente de los 300 millones de para dólares. 200 millones de dólares es básicamente lo que se está usando de los impuestos para cubrir esos déficits. Pensé que era 250, 260. No, 200 aproximadamente. 200. Sí, pero eso rápidamente sube, ¿verdad? En la medida en que se retiran. Ahora, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de maestros que se van a retirar. Eso va a poner mucha presión también en la caja fiscal. Se merecen, ¿verdad? Porque son las reglas, pero va a seguir poniendo presión en la caja fiscal. Y eso es algo que tenemos que empezar, digamos, a actuar. Digamos, ya sabemos que existe ese problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque nos va a ir comiendo 200, 250, 300, 400, 500 millones de dólares. Y bueno, eso se vuelve insostenible, porque eso va a empezar a comer toda la parte de los impuestos que tenemos disponibles y ese 90 se va a convertir en 92, 95 y vamos a llegar a un 100% que no vamos a poder usar para nada. Claro. Entonces tenemos que empezar a actuar y cuanto antes empecemos mejor. El gobierno si fueras Juan Manuel, tu hermano, Fernández, y tenés que operar, ¿qué cirugía, qué solución le das a ese paciente que es la caja fiscal? Mira, por suerte no estamos en una situación de emergencia en el cual entra directamente en terapia, está muy enfermo, pero yo creo que puede ser solucionable. Necesitamos sentarnos porque este es un tema muy urticante, por decirlo menos, en el sentido de que hay mucha gente afectada. Entonces hay mucha gente que se puede sentir herida en sus derechos. Claro. Y yo considero, yo soy un gran defensor, siempre dije, de los derechos adquiridos. Entonces hay que tener cuidado. El gran fracaso de la 1626 fue que se trató de imponer en gente que ya estaba en el sector público durante mucho tiempo. Entonces mucha gente presentó acciones de inconstitucionalidad y eso finalmente terminó, digamos, con una ley que se aplica a muy poca gente. Entonces tenemos que reformar el sistema previdenciario en general, incluyendo la caja fiscal, pero ser claros en que eso se va a aplicar para la gente que va a ir entrando al sector público. El impacto financiero puede demorar más, pero va a tener cero impacto legal y por tanto va a ser algo que va a ser razonable de aplicar. Por lo tanto, concluimos como corolario de que para la administración del presidente Peña Palacio y del ministro Fernández Valdovinos es fundamental la ley que crea la superintendencia de jubilados y pensionados. Son dos cuestiones. Tenemos que cuidar la plata que ya existe, ¿verdad? Para que no venga un venezolano y lleve 10, 20, 30 millones de dólares de Itaipú. Claro. O que haya otro tipo de problemas con las inversiones de las cajas. Por tanto, para eso va a ser fundamental la ley de la superintendencia de pensiones. Un regulador. Básicamente ahora están jugando fútbol sin líneas marcadas, un arco mide 15 metros, el otro mide 3. No hay reglas. No hay reglas absolutamente, se toca con la mano, se hace lo que quiere. Y eso es algo que va a ser malo para el gobierno futuro, pero que ya es malo para los trabajadores ahora. Yo creo que se entendió eso. Sí, está claro. Y ahora se está trabajando básicamente con muchos sindicatos, con muchos representantes del sector obrero,
del sector empresarial. Son ellos quienes diseñaron una nueva propuesta para la ley de superintendencia y nosotros simplemente vamos a estar apoyando Sale del esa Banco iniciativa. Central del Paraguay y... Sí, eso es como yo le dije en una reunión con todos ellos, eso es lo menos importante de todo, ¿dónde va a estar? Si va a estar ahí, en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio de Economía o como órgano independiente. Eso es lo menos importante, es importante, pero es lo menos importante dentro de todo, que es tener... Pero podemos la saber regla. dónde va a estar, ministro. En este momento va a estar o en el Ministerio del Trabajo o en el Ministerio de Economía. Ok. La otra pregunta, los fondos de los jubilados son intocables, ¿no? Así mismo. Eso no hay manera de tocar. No. ¿Lo O de sea, IPS no entra dentro de esta superintendencia o ustedes le incluyen también? No, sí, entra IPS. IPS, por ejemplo, hay demasiados ejemplos de que justamente los préstamos a los transportistas, ¿te acuerdas de aquella Sí, recuerdo. época? Se le prestó sin ningún tipo de garantía. ¿Por qué? Porque no había regla, no había un regulador que le diga cómo vos le vas a prestar a alguien por algo que se va a depreciar en el perdieron tiempo. toda la plata. Claro, le prestaban por el 100% por algo que se iba depreciando 10% al año. Después de 10 años te quedaba chatarra. Entonces ese tipo de cosas tenemos que cuidar. Y no es una cuestión de tocar. Ya hay gente tocando que no merece tocar esos fondos. Y entonces lo que se tiene es que con la idea de preservar eso. Entonces una vez que esté esto, que cuida la plata que ya existe, tenemos que garantizar que a futuro exista la plata para pagar. Y ahí tenemos que hacer una gran reforma que va a necesitar también el consenso de obreros, empresarios, del gobierno, y de tal manera a tener un seguro social universal, como le gusta llamarla a todos. ¿Quién está Todos con la liderando misma eso regla. de parte del gobierno? ¿Vos como ministro de Economía? Estoy yo, está la ministra del Trabajo, está también el procurador, estuvo ayudándonos, está también el ministro Jiménez del MIC. Entonces estamos nosotros Pero trabajando. ¿eso va a ser en esto. aprobado o tenés esperanza que se apruebe antes de fin de año? Estamos cerrando el acuerdo para tener un proyecto de ley que se presente con la firma de sindicatos, empresarios y gobierno. Lo o más Poder consensuado Ejecutivo. posible. ¿Perdón? Lo más consensuado posible. Lo más consensuado, y hay un alto grado de consenso ya en este momento. Muy bien. Yo creo que tocamos más o menos los temas de interés, pero falta el tema de las binacionales, ministro. El precio, el anexo C, básicamente, de Itaipú y Yacyretá dice de que uno se paga a los 40, otro a los 50 años, ya estamos game over. Ya se cumplió, llegamos al final. Este es el momento en que se tiene que reducir el costo según el mismo tratado. No hay otra alternativa, hay que reducir el costo. Para reducir el costo, están de alguna manera creando o inflando lo que se llama los gastos sociales, que se inició en la época, si mal no recuerdo, del presidente del Consejo de Administración de Itaipú, Federico Sayas, con un 2 millones de dólares. Hoy están 400 millones de dólares que no entra al presupuesto. Voy a, por un momento, somos de signos políticos diferentes, pero nos une Cerro Porteño, ¿verdad? Así mismo. Voy a abogar a tu favor. A vos, ministro de Economía, doctor Carlos Fernández Baldovino, ¿te interesaría que ese gasto social entre a formar parte del presupuesto general de gasto de la Nación y administrar vos? Te voy a decir una cuestión de cómo vemos nosotros Itaipú, principalmente, que es el que ya está. Argentina tiene sus particularidades, Yacyretá tiene sus particularidades porque estamos con Argentina, ni siquiera hay definida una tarifa ahí. Entonces Itaipú es más concreto y creo que la gente conoce más por todo lo que pasó recientemente. Ahí hay un gran consenso entre los dos presidentes, el presidente Peña y el presidente Lula, acerca de Itaipú. Tiene que ser dejado de ser visto, tiene que dejar de ser visto simplemente como un generador de energía. Correcto. Tiene que ser visto como un generador de desarrollo de ambos márgenes. Entonces, ahí tenemos dos opciones de repente, y esto lo tiene bien claro, no voy a entrar en polémica acá, pero voy a decir básicamente lo que dice el presidente Lula. Puedo bajar la tarifa, pero si yo veo cuál es el efecto en el usuario promedio de Brasil, es básicamente mínimo, 1%, 2% en el precio de su tarifa. Entonces no tiene sentido distribuir algo entre una enorme cantidad de personas, que son 300 millones ellos, cuando que al final nadie va a sentir siquiera que se bajó la tarifa. Entonces él considera de que es mucho mejor
juntar todo ese un dólar para todo el mundo, tener 300 millones de dólares o 400 o 500 y empezar a hacer obras de su lado que le va a beneficiar a mucha gente. Entonces el impacto es mucho mayor en ese sentido. Y coincidimos con él, en el sentido de que tenemos que dejar de ver a Itaipú como que genera una enorme cantidad de energía, importante para el desarrollo del país, pero también podemos usarlos como un instrumento de desarrollo. Y yo siempre pongo este ejemplo. Hernando de Soto, el gran escritor, ¿verdad? Peruano, que justamente decía... Secreto del Capital. Sí, justamente decía que la forma en la cual se podían explotar todas esas casas que tenía la gente es dejar de ver esas casas como simplemente un lugar donde vive la gente, sino darle títulos de propiedad. Y cuando se tenga el título de propiedad, eso le daba acceso, digamos, a todo el sistema financiero. Básicamente con Itaipú terminó nuestra hipoteca, ahora tenemos el título de propiedad y ahora podemos utilizar para algo más que generar energía. Tenemos la casa, tenemos acceso a los mercados financieros y con eso vamos a tener acceso a recursos que nos van a permitir desarrollar tanto Paraguay como Brasil. Ahora, vayamos a cómo vamos a administrar esos recursos con mucha responsabilidad. Pero ¿querés que entre o no en tu presupuesto? Hay formas en que puede ser manejado por el Poder Ejecutivo. Yo creo que la gente desconfía mucho de que no esté en el presupuesto porque no tiene ningún tipo de control y yo creo que debe tener algún tipo de control de esos recursos porque van a ser recursos importantes. Va a tener menos flexibilidad, pero va a tener recursos, van a ser recursos que son importantes para el país y ningún gobierno puede gastar todos esos recursos sin control. Por ese lado de transparencia, yo creo que es importante que finalmente se incluyan de alguna u otra manera bajo la égida también de supervisión del Congreso. ¿Y eso es un planteamiento del presidente Peña, un planteamiento tuyo? ¿Se va a plasmar eso en el presupuesto 2024? ¿Va a formar Mira, parte? Primero tenemos que, yo no quiero empezar a repartir cosas que no tengo, ni hacer planes por algo que no tengo. Bueno, tenemos pero, que cerrar el acuerdo con Brasil. Pero está cerrado. Hoy vos sabés mejor que yo, porque sos ministro de Economía y Finanzas, que vos tenés 400. Justo Zacarías Irún tiene 400 millones de dólares. Y ponerle que se mantenga o que suba. En el 2024 va a seguir estando esa cantidad de dinero. Te voy a hacer una pregunta ahí. ¿Vos preferís tener 400 por año o hacer una operación financiera y tener mucho más que 400 y usar los 400 para ir pagando algún tipo de deuda? Yo creo que se puede hacer mucho más. Hoy día no tenemos deuda. Pero por eso te digo. Hoy día no tenemos deuda. Si vos me preguntás a mí, yo usaría esa plata. Si yo fuera ministro, si yo fuera Carlos Fernández, Valdovín utilizaría esa plata para poder tener un control exacto del gasto. Y no como hoy, que depende prácticamente de una sola persona. Y ni siquiera depende de vos. Yo estoy de acuerdo, pero yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy preguntando es, hay dos formas de verlo a los flujos de Itaipú. Podés verlo como 10 por los próximos 10 años, o haces una operación financiera y traes a valor presente y esos 10 vas usando para pagar la deuda. Por ejemplo, a Brasil 400 millones no le mueve. Entonces Brasil está mucho más interesado. No, claro, pero Brasil está mucho más interesado en tener mayor cantidad de dinero en valor presente para hacer obras más grandes. Y después con ese flujo van a gastar. Ministro, sin ánimo de ser impertinente, esos 400 millones que vos tenés también lo tiene el Brasil. Solo que el Brasil utiliza para el estado de Paraná. Y ellos evidentemente hicieron el mejoramiento de la infraestructura y uno cuando cruza el territorio brasileño y entra al estado de Paraná ve eso. En cambio nosotros tenemos que distribuir Paraguay, Tuizacueve, Anayajesa, porque Tuizaite y Andereta. Esa es la realidad. Sí, no, pero de tu pregunta en particular, yo te digo, sí quiero que esté la mayor parte posible en el presupuesto. ¿Y qué se puede hacer para que eso sea realidad? Y bueno, eso ya tiene que ser una decisión, digamos, del Congreso y ver, pero primero quiero saber. Cierto, vos me hablas de 400 millones, pero yo creo que puede ser más. Entonces, una vez que tengamos realmente el monto total, ahí vamos a ver cómo incorporar en el presupuesto. Yo soy un estudioso amateur, pero estudioso de Itaipú. Yo te estoy hablando solamente de los gastos sociales. Sí, claro. Después está la venta. Yo soy un convencido que Paraguay tiene que convertir, vos que sos un experto de Chicago, así como la soja es a Chicago, así también la energía debe ser hernandarias.
Hernandarias tiene que ser la capital energética del mundo y nosotros tenemos que utilizar el 50% de nuestra energía y vender por paquete a la empresa que nos quiera comprar al precio más alto, una subasta a la alta, y generar ingresos por otro lado. Y finalmente, presionar y conseguir la construcción de la esclusa de navegación que está en territorio paraguayo en Hernandarias, que es fundamental para el comercio. Así mismo. Pero ahí coincido contigo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, para mí, el mejor uso de la energía no es vendiendo, es usando. Es usando. Y justamente estuve viendo de energía, nosotros tenemos que usar de manera productiva. 100% de nuestra energía usar acá. Claro, pero no regalar la energía. No, hoy estamos regalando. No, pero te digo nomás, también había propuestas para regalar. A mí me encantó cuando el presidente Peña se fue y habló con el presidente Lula y dijo que él no quiere una cuestión simplemente de negocio, sino que quiere algo de desarrollo. Me pareció espectacular. Yo soy liberal, pero endoso, apruebo eso, 100%. Mientras tanto, no tengamos la capacidad de utilizar el 100% de nuestra energía, la que nos corresponde a los paraguayos a un buen precio, lo más bajo posible, y a los brasileños al precio de mercado, no como hoy que le estamos cediendo. Y el verbo ceder no quiere decir vender. Estoy de acuerdo con eso. Pero son cuestiones que se van a ir negociando ahora. Pero a vos te gustaría tener esos 400 millones en tu presupuesto. A mí me gustaría tener más y creo que voy a tener más dentro del presupuesto. Se te dibuja una sonrisa. Vamos a tener más. No, es que si se gasta bien es la oportunidad de desarrollar el país sin endeudamiento encima. Y ojalá que el Congreso te dé eso. Ojalá que hagan un gesto de patriotismo independientemente del partido político y entiendan que ese gasto social no puede seguir como hoy a las anchas del que fuera titular de Itaipu. Corresponde que quede en el presupuesto general de gasto. Y con Argentina, ministro, ya se está. Y Argentina, vamos a ver qué pasa con las elecciones. A partir de ahí creo que vamos a acercarnos nuevamente. Gane quien gane, tenemos que trabajar con quien el pueblo argentino decida es su presidente y vamos a tratar de ver qué podemos hacer. Es bastante más complejo, porque ahí sí no está definida una tarifa fija. Ellos reclaman algunas cosas, nosotros otras. Tenemos el acuerdo que nunca fue, digamos, pasado por el Congreso argentino, el acuerdo Macri-Cartes, Cartes-Macri. Entonces, tenemos que ver qué van a hacer con eso, ¿verdad? Porque ahí estaba la solución justamente de una deuda que Argentina le reclama a Paraguay cuando que la deuda es de Yacyretá con el gobierno argentino. ¿Por qué te gusta el acuerdo Cartes-Macri? No, yo digo que está a disposición allá. Hay que ver qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué crees que es lo mejor para el Paraguay? Comienza el acuerdo Cartes-Macri reconociendo algo que es absolutamente ilegal, que es la nota reversal del 9 de enero de 1992. Eso no fue lo aprobado. Sí. A partir de ahí, Paraguay no debe ni un peso. Yo soy médico. Sí. Yo estoy en condiciones de discutir esto con el más avesado argentino y tengo todos los documentos para demostrar que Paraguay no debe ni un peso. Cero. Cero debe Paraguay. Estoy de acuerdo contigo, pero ellos consideran de que Paraguay le dé una fortuna. Y quiero que demuestren por qué. Ellos dicen que no fue una capitalización, por ejemplo. Ellos dicen que fue un préstamo. Es que el tratado establece... El tratado pero yo puedo estar de acuerdo contigo. Te digo nomás lo que dicen los otros. Pero ministro, vos sos paraguayo, yo soy paraguayo. Yo defiendo la causa paraguaya. Vamos a defender el tratado de Yacyretá dice que la Argentina va a aportar. Y la palabra aporte no deviene interés. Después, en forma autoritaria, Jorge Rafael Videla y más tarde Raúl Ricardo Alfonsín convirtieron decreto de por medio una modificación de un tratado que es absolutamente ilegal. Nosotros no tenemos la culpa de la muerte de Perón, de que haya asumido Isabelita, de que le hayan hecho un golpe, que hayan organizado el mundial, que los británicos le hayan declarado la guerra. Eso no es un problema paraguayo, es un problema de ellos. Nosotros debemos cero en Yacyretá, cero. Y, ministro, en lo que podamos ayudar y colaborar, vos sabés que estamos a disposición. Vamos a sentarnos seguramente con ellos, pero tenemos que llegar a una solución. Si no es ese acuerdo, otro acuerdo. Pero hasta ahora no puede seguir Yacyretá así como está funcionando. Yo te suplico en forma pública, ya que tenemos la suerte. La primera vez que hablo contigo, nunca antes había hablado, así que agradezco mucho la invitación, pero te suplico, ministro, que en el tema de Yacyretá vea otra versión. El acuerdo Cartes-Macri no es la panacea, al contrario. Te diría y te digo con mucho respeto, casi es leonino, es perjudicial.
si querés, legionario para los intereses del Paraguay. Paraguay no debe ni un peso en Yacibeta, ni un guaraní. Al contrario, la Argentina nos debe. Vamos a estar analizando cuando llegue el momento con el nuevo gobierno argentino, pero mi punto nomás era, ni siquiera eso aprobó el Parlamento argentino y por tanto vamos a tener que negociar probablemente de nuevo. Por una cuestión política, por la diferencia entre Cristina y Macri, que nos vino muy bien. Y bueno, de ahí se quedó trancado. Pero bueno, tenemos que solucionar, yo creo que Te ambas agradezco, doctor. Muchas gracias por este tiempo. Podemos, entre todos, esperar un 2024 mejor entonces. Yo creo que sí. Paraguay tiene su potencialidad, tiene sus propios méritos y si bien el contexto internacional no es el más favorable, yo creo que el año 2024 va a ser un buen año. Entre los países de la región, el que mejor crece, el de mejor performance es Paraguay. Hasta ahora sí, pero no sirve de nada, en eso le doy la razón a mucha gente si la gente no siente en el bolsillo. Vamos a trabajar para que eso ocurra. Gracias, ministro. Muchas gracias. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco. Estuvimos hoy con el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Carlos Fernández Valdovinos. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes.